Hola a todos y bienvenidos. Hoy compartiré con ustedes el tema de formación de la orina por los riñones. Comencemos mencionando que el riñón tiene múltiples funciones en la homeostasis. Entre ellas están excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas, regulación de los equilibrios hídricos y electrolíticos, regulación de la osmolalidad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos, regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido-básico, secreción, metabolismo y excreción de hormonas y gluconeogenia. Hablemos de la organización general de los riñones y de la vía urinaria. Los riñones se encuentran en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal. Cada uno pesa aproximadamente 150 gramos y tiene el tamaño de un puño cerrado. En la cara medial se encuentra el ilio, por el que pasan la arteria renal, vena renal y uréter, que transporta la orina final desde el riñón hasta la vejiga, donde se almacena hasta que se vacía. El riñón está rodeado de una cápsula fibrosa y tensa que protege sus estructuras internas y delicadas. Si se cortan los riñones de arriba abajo, las dos regiones principales que pueden verse son la corteza externa y la región interna denominada médula. La médula se divide en múltiples masas de tejido en forma de cono, llamadas pirámides renales. La base de cada pirámide se origina en el borde entre la corteza y la médula, y termina en la papila y se proyecta en el espacio de la pelvis renal. Una continuación de otra, en forma de abanico, de la porción superior del uréter. El borde externo de la pelvis se divide en bolsas abiertas, llamadas cálices mayores, que se extienden hacia abajo y se dividen en los cálices menores, que recogen la orina de los túbulos de cada papila. Las paredes de los cálices, la pelvis, uréter, contienen elementos contráctiles que empujan la orina donde se almacena hasta que se vacía en la micción. La irrigación renal es aproximadamente el 22% del gasto cardíaco, o 1100 mililitros por minuto. La arteria renal entra al riñón a través del ilio y después se ramifica progresivamente hasta formar las arterias interlobulares, arterias arciformes, arterias interlobulillares, también denominadas arterias radiales, y las arteriolas aferentes, que acaban en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquidos y solutos, excepto las proteínas plasmáticas para comenzar la formación de la orina. Los extremos distales de los capilares de cada glomérulo coalescen hasta formar la arteriola eferente, que llega a la segunda red capilar, los capilares peritubulares que rodean a los túbulos renales. La circulación renal tiene la particularidad de contar con dos lechos capilares, los capilares glomerulares y los peritubulares, que están dispuestos en serie y están separados por las arteriolas eferentes, que ayudan a regular la presión hidrostática en los dos grupos de capilares. La presión hidrostática alta en los capilares glomerulares, de unos 60 milímetros de mercurio, da lugar a la filtración rápida, mientras que una presión hidrostática mucho menor en los capilares peritubulares, de unos 13 milímetros de mercurio, permite una reabsorción rápida del líquido. Al ajustar la resistencia de las arteriolas aferente y eferente, los riñones pueden regular la presión hidrostática en los capilares glomerulares y peritubulares, cambiando el filtrado glomerular, la reabsorción tubular o ambas en respuesta a las demandas homeostáticas del cuerpo. Los capilares peritubulares se vacían en los vasos del sistema venoso, que discurren paralelos a los vasos arteriolares y forman progresivamente la vena interlobulillar, la vena arciforme, la vena renal, que deja el riñón junto a la arteria renal y el uréter. La nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Tenemos alrededor de 1 millón de nefronas, cada una capaz de formar orina. Estas no se regeneran y contienen un glomérulo, que es un penacho de capilares glomerulares por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre, y un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina. El glomérulo, que está compuesto por una red de capilares que se ramifican y anastomosan y tienen una presión de 60 milímetros de mercurio. Los capilares glomerulares están revestidos de células epiteliales y todo el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. El líquido filtrado va de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman y después se dirige al túbulo proximal, que se sitúa en la corteza renal.
Desde el túbulo proximal, el líquido fluye hacia el asa de Henle, que desciende hasta la médula renal. Cada asa consta de una rama descendente y otra rama ascendente. Las paredes de la rama descendente y el segmento inferior de la rama ascendente son muy finas y por tanto se denominan segmento fino del asa de Henle. Después de que la rama ascendente del asa ha vuelto a la corteza, su pared se engruesa mucho y se denomina segmento grueso del asa de Henle. Al final de la rama ascendente hay un segmento corto que es la mácula densa, que controla la función de la nefrona. Más allá de la mácula densa, el líquido pasa a el túbulo distal, que como el túbulo proximal se dispone en la corteza renal. A este le sigue el túbulo conector y el túbulo colector cortical, que conduce al conducto colector principal. Las partes iniciales de 8 a 10 conductos colectores corticales se unen para formar un solo conducto colector mayor que discurre hacia abajo al interior de la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos colectores se funden para formar progresivamente conductos cada vez mayores que finalmente se vacían en la pelvis renal a través de las puntas de las papilas renales. En cada riñón hay unos 250 conductos colectores, muy grandes, cada uno recoge la orina de unas 4.000 nefronas. La micción. La micción es un proceso por el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Se realiza en 2 pasos. El primero, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Este paso desencadena el segundo, que es un reflejo nervioso, llamado reflejo miccional, que hace que la vejiga se vacíe o provoca al menos un deseo de orinar. Aunque el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, centros presentes en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo pueden inhibirlo o facilitarlo. El objetivo principal para la formación de la orina es la eliminación de los desechos metabólicos como el ácido úrico, la urea, creatinina, conservando los componentes útiles de la sangre. El riñón tiene 3 importantes procesos: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Todo comienza con la filtración glomerular. Es un proceso en el que las sustancias disueltas en el glomérulo pasan a la cápsula de Bowman. Las siguientes características aumentan la capacidad de filtración: el flujo de sangre en el glomérulo, la permeabilidad de la pared capilar que actúa como filtro, la presión hidrostática en el interior de los capilares glomerulares, la presión osmótica por las diferentes concentraciones de soluto a ambos lados de la pared, la presión hidrostática en el interior de la cápsula de Bowman y la presión hidrostática en el interior de la cápsula de Bowman. La reabsorción tubular. En este proceso se reabsorben los elementos necesarios del organismo. De las cantidades filtradas en el glomérulo se recupera casi la totalidad del agua y gran parte de los iones, todos los aminoácidos, glucosa y la recuperación de los solutos pasan a los capilares mediante transporte activo. La secreción tubular consiste en el paso desde los capilares peritubulares hacia la luz de los túbulos y es importante para la eliminación de potasio y de hidrógeno, que se eliminan mediante transporte activo a nivel de los túbulos distal y colector, requiriendo la presencia de aldosterona. También la urea a nivel del asa de Henle es eliminada. Soy Pamela Karen Solís Salas y espero que la información compartida les haya servido. Hasta otra oportunidad.